Muy buenos días. Pues muchas gracias por venir a todos. Yo soy Javier Rodríguez, soy el VP de ventas de Bárbara y voy a estar hoy aquí gestionando las mesas redondas. O sea, hemos puesto a alguien de ventas que tiene que moderar una mesa donde no tiene que hablar, o sea que espero que me perdonéis si hablo demasiado, ¿no? Este es uno de los eventos que organizamos junto con el ISDI, donde nuestro objetivo es que se conozca los diferentes procesos, diferentes estados de la digitalización y de la evolución de las empresas tecnológicas, ¿no? Una pregunta antes de empezar. ¿Quién de vosotros no conocía el ISDI antes de venir aquí? Bueno, pues está bien, o sea que ya conocéis a la escuela de negocio con la que trabajamos y hacemos muchos eventos. ¿Y quién de vosotros no conocía a Bárbara antes de venir? No, no está mal. Bueno, pues hoy la idea será no tanto presentar nuestro libro, sino presentar lo que es las soluciones tecnológicas del mercado y la evolución y a dónde va la tendencia del mercado. Hablaremos un poquito de Bárbara y un poquito de ISDI, pero no es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué estado están las empresas ahora tecnológicamente, ¿no? El evento este que hemos organizado el título es Master in the Edge, ¿no? Navegando las complejidades de los entornos industriales distribuidos. Y la razón de esto es porque ahora ha habido una evolución de las necesidades de la tecnología donde cada vez se aplica más inteligencia, ¿no? Lo que son la inteligencia de mercado, la inteligencia artificial. Esta tendencia, pues, en otros sectores de las empresas, ¿no? Lo que es estudio de mercado, la parte de IT, pues es relativamente sencillo porque los datos están más accesibles. Pero en entornos distribuidos, entornos industriales, pues es más complicado porque los datos no están disponibles, ¿no? Eh, y esto es lo que Gartner definió como que la razón de esto es que hay una necesidad de evolucionar los datos dentro de las empresas tecnológicas, lo que ha llamado el data journey de las empresas tecnológicas. La idea es eso, poder evolucionar desde la industria tradicional hacia una industria inteligente, ¿no? Ahora se llama pues digitalización de la 1.0 a la 4.0. Yo creo que el término de digitalización no está bien traído. Yo creo que se lo llevaría más inteligenciación o algo parecido, ¿no? Porque es efectivamente darle mucha más inteligencia a los procesos industriales. No es que no hubiera inteligencia antes, pues la inteligencia humana, que tiene sus limitaciones y no es tan automática y utiliza tantos datos, ¿no? Entonces, ha habido esta evolución desde lo que serían industrias autónomas, en lo que si lo llevamos al mundo del edge computing sería el dark edge, como define Gartner, hasta una evolución que sería el intelligent edge, ¿no? Dark Age sería sencillamente pues, poner el OT, los PLCs y toda la parte de la red de la red de OT de las empresas, y se está tendiendo a evolucionar eso a una parte de inteligencia, ¿no? A ofrecer más inteligencia. Normalmente esto ha evolucionado. Inicialmente, pues dice, bueno, tenemos toda la información de las máquinas, ahora queremos coger otro tipo de sensores, IoT, y es lo que llaman el Connected Edge. Y la mayoría de las empresas están ahí, ¿no? Así, hay una evolución que dicen, bueno, pues ya que cogemos los datos, los vamos a procesar, ¿no? Pues hacen cierto procesamiento o ciertas actividades, sería el Reactive Edge. Lo que pasa es que todos estos pasos intermedios, pues muchas veces acaban saltando, ¿no? Entonces, del Connect Edge ya pasa directamente a lo que sería el cloud. ¿Por qué? Porque no es fácil gestionar tantos equipos distribuidos. Y aquí un poquito la cuña publicitaria, y esto es precisamente lo que Bárbara ayuda, ¿no? Desde la parte de Connect Edge, nosotros podemos ayudar con nuestra plataforma de Edge Computing a coger los datos y mandar lo que necesitéis o desplegar cualquier tipo de aplicaciones cerca donde están los datos, incluidos modelos de inteligencia artificial que os ayudarán pues, a llegar os acompañaremos durante todo este Data Journey. Entonces, como he dicho, inicialmente las empresas han cogido los datos y como tienen que aplicar la inteligencia artificial, lo más sencillo es mandarlo a la nube, igual que se hace en el entorno de IT, ¿no? Pasa que la mayoría de las empresas, según se estudia, 86%, tienen problemas para desplegar estos modelos de inteligencia artificial en un entorno industrial, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente por estos 4 puntos, ¿no? Básicamente hay mucho volumen de datos que
tratarlos en la nube pues es complicado y es difícil de conseguir. Hay problemas de seguridad. En el mundo OT ya sabemos que no queremos que los datos salgan donde queremos salir. Hay problemas de que en la nube no se pueden tomar decisiones en tiempo real o sencillamente porque no quieres depender de Internet, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues, ¿qué decir? ¿Que el cloud está mal? Pues no, la verdad es que el cloud tiene sus ventajas, pero lo necesario es tener una plataforma o un entorno mixto, ¿no? En el que muchas de estas aplicaciones y modelos se hagan en local. Pues tenemos eso. Puedes utilizar un ejemplo del entrenamiento, sí que lo vas a hacer en el cloud, pero luego los modelos que se puedan desplegar fácilmente en los equipos en local, o hacerlo algo federado, o hacerlo incluso en entorno local, ¿no? Y eso es un poco lo que lo haremos durante la primera mesa, las diferentes estrategias, ¿no?, que hemos estado haciendo. Y, y por último, hablaremos de qué es mejor, ¿vale? Todo esto, ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que procesar los datos en local, ¿cómo los hacemos, no? Aquí, hablando de inteligencia artificial, le he preguntado a ChatGPT que me haga un par de dibujos de qué sería hacer o construir, y no sé por qué me ha dicho que el construir no ha salido tan bien, pero básicamente es eso, hablaremos de qué es mejor, qué partes de la industria, qué partes de las aplicaciones son necesarias de hacerlas en local y qué partes son mejor de hacerlas o comprarlas o adquirir una empresa que sea capaz de hacer estas soluciones. Entonces, para ello, pues estamos en una primera mesa redonda con tres grandes profesionales del sector industrial, en este caso en el Food and Beverage, que, bueno, aprovecho ya me siento, que sería Mónica González de PepsiCo, con Laura Gil de DAM, muchas gracias, y con Adriana Menéndez de GB Foods. Y primero, pues me gustaría que os presentarais vosotros en vez de que presente yo, ¿no? ¿Contigo, Adriana? Sí. Yo soy Adriana Menéndez, Global Factory Infrastructure Manager para GB Foods. GB Foods somos una empresa de alimentación, estamos presentes en 50 países, tenemos 18 fábricas, con lo cual el reto es considerable. Somos originalmente de Gallina Blanca, ¿no? Hemos tenido un crecimiento inorgánico los últimos años hasta llegar a ser una multinacional que es GB Foods. No lo dije anteriormente, soy ingeniera de telecomunicaciones y bueno, tengo un rol bastante técnico, bastante de gestión en la parte industrial. Estoy mucho en OT y pues nada, estamos ahora empezando con nuestro journey de integración ITOT y está yendo bien. Muy bien, pues yo soy Mónica González, trabajo en Pepsi ahora 18 años aproximadamente. De los 2 últimos años soy la CEO de Pepsi para el sudoeste de Europa, incluye España, Portugal e Italia. PepsiCo es una empresa, yo creo que la mayoría nos conocéis, Pepsi, y también todo el mundo de snacks con Lay's, Doritos, todas estas marcas. También tenemos Al Valle, también compañía multinacional con presencia en prácticamente todos los países del mundo. Y nada, con la parte industrial es una de las verticales, es decir, yo como CEO tengo un rol end-to-end con todo lo que es la tecnología, o sea, no estoy dedicada a temas de informática industrial. De hecho, la informática industrial es algo que recientemente estamos incorporando dentro del mundo de IT en algunos aspectos, porque generalmente siempre ha sido un área más de ingeniería en las fábricas. Bueno, esto hay algunos vértices en los cuales también entramos, etcétera. Y nada, y encantada de estar con vosotros y explicar un poco cómo estamos abordando todo esto desde Pepsi. Entonces, bueno, yo soy Laura Gil. Yo, a diferencia, no tengo un perfil nada técnico. De hecho, mi formación, mi background es financiero. De todo se sale. Ahora estoy liderando el área bueno, transformación digital ya la damos por finalizada, pero la transformación digital nos ha llevado a crear un área más enfocada a impulsar todo el tema de inteligencia artificial en la casa para todos los negocios. Y estoy liderando esta parte ahora y terminando lo que queda puramente de la transformación digital. A nivel de compañía, ya sé que sabéis que hacemos cerveza y que os hace muy felices, pero tenemos otros negocios. De hecho, somos un grupo
que tenemos varios negocios siempre alrededor de la cadena de valor. Siempre me gusta contarlo así porque nos gusta ver pues, cómo funciona todo. Invertimos ahí, pero muchas veces por entender cómo funcionan los campos de cultivo, por entender cómo funciona una cadena de restauración, que al final son nuestros clientes, o tenemos 2 malterías, tenemos empresas de logística, también de distribución, ¿vale? Entonces esto hace que muchas veces antes de poder lanzar un desarrollo o algo, lo podamos testear in-house, ¿vale? Esto también genera varios sistemas, mucha complejidad de integración de datos, pero a la vez mucha riqueza también, ¿no? Y nada, yo creo que más o menos queda. Pues genial, tenemos un panel muy interesante porque la verdad es que aunque las tres trabajan en el entorno del food and beverage, pero son tres perfiles muy diferentes de que todos necesitan explotar los datos de diferente manera, tanto desde la parte de producción, como la parte también de IT, integración, IoT, o la parte de transformación completa desde un punto de vista de negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos empezar ya alineado con lo que estaba aplicando al principio, ¿no? Con los datos, al final, sobre todo la parte de producción o en la parte de logística también, están muy descentralizados, no están disponibles, ¿no? ¿Cómo habéis conseguido captarlos para poder explotarlos? O si lo habéis podido hacer o todavía estáis en proceso de poder evolucionar. Bueno, empiezo yo. Nosotros estamos ahora, hasta ahora los datos de los entornos industriales estaban bajo el paraguas, digamos, de nuestro equipo de operaciones, de ingeniería, ¿no? Históricamente había sido así y recientemente estamos nosotros empezando una colaboración o un trabajo en equipo como aliados tecnológicos y no como departamento de servicio, ¿no? Que esto creo que es un cambio de mentalidad que ha tenido la empresa y lo que nos está ayudando a poder ser parte de este grupo. Ya estamos empezando a hacer la captura de datos, implementación de sistemas orquestadores de datos, sistemas en el Edge, estamos probando Bárbara. Ya lo tenemos implementado, estamos recabando información de contadores de energía, de caudalímetros, ¿no? Para hacer nuestra planificación energética de los próximos años. Estamos implementando MES, estamos implementando sistemas para la gestión del OE y de la productividad. Entonces, todos estos datos, previamente, antes de llegar a este punto en el que estamos hoy, tuvimos un proyecto de un par de años de Fix the Basics, ¿no? Un proyecto de renovación tecnológica que nos permitió tener una red y una infraestructura suficientemente robusta para llegar hasta aquí. Ahora ya que estamos aquí, estamos empezando a hacer esa recolección de datos y la estamos transformando en KPIs que son importantes para el negocio. ¿Algo vosotras? Nosotros Desde el punto de vista. estamos también en un estadio similar al que comenta Adriana. O sea, los datos se estaban recogiendo en PepsiCo, todo lo que tiene que ver con datos industriales, operativos, se estaban recogiendo y se recogen todavía en algunos sites de forma súper manual y se procesan en Excel. Y de ahí tenemos ingenieros súper expertos en cálculo de KPIs y los calculan con sus Excels y reaccionan. Obvio que esto es muy mejorable y ahí estamos, ¿no? Entonces, lo primero de todo que hemos hecho ha sido separar las redes, porque también con un concern claro, entiendo que lo hablaremos en algún momento, sobre los riesgos que suponen desde un punto de vista de la seguridad todo lo que es la informática operativa o el operating technology, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos antes de poner tecnologías que capturan datos de los sistemas de producción, de las líneas de producción, fue separar las redes. Y una vez hemos tenido todo el tema de las redes separadas, estamos implementando tecnología en los sites, lo que le llamamos los IDCs o las tradicionales compute rooms, que ahora son Informatic Distributed, no sé, los IDCs, de que estamos desplegando en todos los sites, un poco que se encargarán de hacer todo el proceso, porque los datos que pretendemos capturar de las líneas de producción son datos que no esperamos que viajen al cloud porque queremos tomar decisiones en real time de estos datos
Una, y dos, no podemos depender de la disponibilidad de los sistemas que nos conectan con los entornos cloud, con lo cual lo que nos interesa es poder procesar toda esta información en local. Entonces, ahora mismo la primera fase fue separar las redes, DONE, conectarlas, que entre OT e IT puedan fluir datos según nos interese, hacer analítica en el site Edge o una analítica más que nos permita hacer bench entre cómo performan los diferentes sites, o sea, por encima de lo que es el propio site, que puedan fluir los datos y luego capacidad de procesamiento local, ¿no? Nosotros ahora estamos, el nivel de despliegue en los diferentes, en algunos ya esto ya está y entonces ya estamos empezando a implementar dispositivos sensórica en todo lo que son las líneas de producción que permitan capturar y procesar datos en los entornos locales de procesamiento. En otros sites todavía estamos acabando de desplegar todos estos IDCs, etcétera, ¿no? El estado no es el mismo en todos los sitios de Europa, pero básicamente ese sería un poco el viaje que estamos haciendo en PepsiCo para poder procesar todo esto. No sé si tú, Laura, quieres añadir. Bueno, por añadir algo, porque es muy parecido todo lo que hemos hecho. Para nosotros uno de los proyectos estrella en nuestras fábricas fue la implementación del MES en todas nuestras fábricas. Al final lo que necesitábamos era tener también datos que nos permitieran tomar decisiones con los mismos datos en todas las fábricas. Cuando vas comprando fábricas y vas implementando nuevos negocios, aunque sean de otras bebidas, al final necesitas tener los mismos KPIs y poder medirlos y compararlos, ¿no? Con lo cual, este era uno de los grandes retos que teníamos, que se hizo durante la transformación digital. Y por otro lado, por añadir algo, es no ver los datos de la fábrica como solo de la fábrica. Es decir, para mí, cuando a veces me preguntan qué es el pricing, pues es que todo esto es pricing para mí. Y esto tiene un impacto directo en el negocio, porque, bueno, en el margen de nuestros productos, ¿no? Imagínate cómo puede afectar a nuestros precios los costes de producción, ¿no? Entonces, sí que aparte de todo esto, que no me voy a repetir, lo que estamos construyendo es una capa por encima que nos permite también priorizar, ¿no?, dónde queremos atacar, porque hay muchas oportunidades de mejora infinitas en empresas como las nuestras, que necesitamos también entender, oye, pues cómo mejorar la compra de un cereal me impacta en el pricing total o en el margen, o verlo como una cadena. O, por ejemplo, me voy a otro campo, ¿no? Si vamos a aplicar, bueno, que ya lo hacemos, herramientas de IA en temas de supply chain, bueno, pues obvio que tengo que tener un forecast de la pera. Pero en nuestro sector tenemos un sector complicadísimo, al menos en la parte de hostelería en España, que tiene muchos puntos de venta, está intermediado con un distribuidor local porque lo necesitas, con lo cual la transacción en este caso no es nuestra, es un distribuidor en el que no tenemos datos, pero claro, yo tengo que tener un forecast por punto de venta. Entonces, ¿por dónde empezamos a trabajar? Para las fábricas necesito empezar por el punto de venta. Entonces, es como muy complejo y necesitas tener una capa por arriba donde integras todos los datos y dejan de ser datos, bueno, que ya sé que que es muy típico decir esto por silos, pero es que es así. Tienes que tener una visión en tu de todos los datos y cómo cada parte de la cadena de valor afecta al negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos construyendo. Genial. No, efectivamente. O sea, al final es coger todos los datos que todos afectan al negocio, ¿no? Y ahora que has introducido Rosa, la inteligencia artificial, ya puedes continuar. Tú, ¿cómo lo habéis introducido la inteligencia artificial? Estás hablando de la logística o del pricing, pero en la parte de producción, ¿habéis podido también introducir algunos tipos de casos de uso concretos o aplicación o mejoras gracias a la inteligencia artificial? Te voy a decir la verdad, que no, no, que no, hemos empezado por negocio más que Claro, por las sí, fábricas. O sea, nosotros siempre empezamos por las ventas y luego vamos a la eficiencia. eso es. Entonces, además es necesario. Esto no quita que estamos haciendo muchas cosas, muchos proyectitos, probando muchas cosas en las fábricas. Además, fíjate que yo creo que las fábricas y los entornos industriales están mucho más acostumbrados a implementar tecnología e innovación, con lo cual van mucho más adelantados a nivel de cultura o de abrir un poco de maneras de trabajar nuevas que justamente el resto de la compañía. ¿Vale? Al menos en DAM pasa esto. También depende de las personas y justamente en las fábricas tenemos a personas muy potentes. Entonces, nosotros hemos empezado a implementar toda nuestra estrategia de IA en la parte de
incrementar ventas, incrementar margen, negocio. Y cuando esto ya lo tenemos en marcha, vamos al resto. Y en tema fábricas, por ejemplo, proyectos que no son nada como muy de marcar la diferencia, pero que sí que nos permiten hacer cosas que no se han hecho jamás, ¿no? A través de, por ejemplo, de sensores de IoT, tener datos que no habíamos tenido nunca, pues no sé, por ejemplo, en los molinos de Malta, pues medimos el movimiento que es imperceptible al ojo a la vista, ¿no? Entonces, con esto nos adelantamos y hacemos temas de mantenimiento predictivo en muchas partes de nuestros procesos productivos, o ahora con las LLMs estamos montando un sistema también de mantenimiento para compartir todo este conocimiento de incidencias entre todas nuestras fábricas. Y bueno, como ves, son cosas que no nos van a cambiar la vida, pero que no tampoco son anecdóticas, porque son pruebas que nos van a marcar un poco el futuro, ¿no? Estamos haciendo, bueno, también digital twins, hay muchas cosas, ¿vale? Pero la inversión grande que se está haciendo en Dama ahora mismo, insisto, es en procesos para incrementar la venta y para mejorar el margen comercial. Y de partir de ahí vamos para atrás. En transformación digital fue distinta la prioridad, fue consumidor y fue empleado, ¿vale? Y después ventas y después de eficiencia. Y ahora en IA hemos empezado ya comercial, o sea, ventas y eficiencia. Porque ya supone que la parte cultural la hemos ido trabajando durante 8 años, ¿no? Que todavía no está 100% resuelta, pero bueno, que ya sí que tenemos la compañía más preparada para afrontar todos estos cambios. Claro, genial, no, efectivamente, ese es el proceso, ¿no? También he hablado del data journey, de la explotación de los datos, pero también sería también el viaje de la inteligencia artificial, ¿no? De dónde viene, ¿no? Antes de negocio hacia luego hacia abajo. No sé, desde PepsiCo habéis hecho algún tipo de casos de uso de inteligencia Sí. artificial. En PepsiCo también, en las fábricas, en los procesos de producción, como decía, estamos instalando todo lo que es la infraestructura que nos permite hacer todo el tema de cálculo y algoritmos on-site, pero esto no ha prevenido que algunos procesos ya los estemos, en algunos procesos ya estemos implementando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene diferentes aspectos, o tú puedes hacer diferente tipo de cosas con la inteligencia artificial. El que nos viene a la cabeza típicamente es el forecasting, ¿no? El cálculo de un algoritmo que te prevé qué es lo que va a pasar. Y esto requiere un procesamiento on-site potente, pero es que hay otros casos de uso de inteligencia artificial que tienen que ver con el computer vision, con la capacidad de que una máquina pueda entender el lenguaje por voz. Y ahí sí que tenemos casos de usos desplegados. Tenemos en las líneas de producción, analizamos la calidad del producto pues, por computer vision. Tenemos sistemas que detectan patatas muy negras y las sacan les chupa aire, Que eso está muy bien. y las sacan de la línea, o sea, las sacan y no van al embolsado, ¿no? O sea, pasan procesos de calidad que tenemos automatizados con inteligencia artificial. Tenemos también reconocimiento de voz en todo lo que es la gestión de los almacenes, lo que es el picking del pallet. Esto en los pedidos, todo esto se puede hacer por voz. Tú puedes decir, he cogido el pallet no sé cuánto de la línea, y ahí también hay procesos de entendimiento, de procesamiento del lenguaje que también aplican inteligencia artificial. Entonces, esto lo tenemos desplegado, esto está funcionando, tenemos muchos más, ¿no? La ambición es grande, todo lo que es el real time, entender cómo se está procesando en las líneas de producción, poder actuar a la vez, poder actuar inmediatamente. El mantenimiento predictivo es otro de los casos de uso en los que queremos actuar. Luego también hay temas de visión en la fábrica donde hay determinadas zonas donde no queremos que la gente pueda acceder, o sea, por temas de seguridad, vigilar acceso a determinadas zonas a través de cámaras. Bueno, los casos de uso, como podéis imaginar aquí, son un montón. No todos estos los tenemos desplegados, pero en el viaje, ¿no?, que queremos hacer, pues está todo esto, ¿no? Eso. Y Adriana, en tu caso, ¿tenéis también o todavía no estáis en eso? No os mentiré, no sé, no tengo conocimiento si en otras partes de negocio o en otras verticales Sí. se está utilizando la inteligencia artificial, no soy consciente, porque yo estoy enfocada más a fábrica y puedo decir que nosotros todavía no. Estamos muy incipientes, tenemos unos casos de uso sobre la mesa. Tenemos un caso de uso potencial que se está empezando a evaluar ahora, que es el uso de las EPIs para los empleados de fábrica, ¿no? Entonces,
queremos controlar mediante procesamiento de imágenes por cámaras que los empleados están utilizando los EPIs adecuados. Cubre barba, gorro, bata, zapato, lo que corresponda para ese empleado en esa zona de la fábrica, ¿no? Y este es el caso de uso potencial que tenemos sobre la mesa, porque es relativamente fácil de implementar, ¿no? Hasta llegar a otros casos de uso más complejos como los de Laura y Mónica, creo que tenemos que pasar todavía un proceso de maduración, pero bueno. Que estáis usando Bárbara, o sea, será más, más fácil desplegar esto. Aquí vendría también el alineado de, es verdad, poder desplegar estos modelos en producción, como has comentado antes, normalmente en el cloud es posible hacer entrenamientos más periódicos, en el sector industrial eso es más complicado. No sé, ¿cómo hacéis que los algoritmos o los modelos que tenéis desplegados en entornos no tan centralizados puedan entrenarse continuamente? ¿Eso qué tecnologías habéis utilizado? O si conocéis tecnologías o qué estrategia. Sí, sí, Empiezo yo. Para casos concretos, casos de uso, sí. pues muchas veces lo que usamos es el public cloud. O sea, si hacemos un Claro. caso de uso, podemos usar, o sea, todo lo que es más corporativo lo hacemos con Azure, Mm, pero luego todo lo hacemos casos concretos que lo podemos tener en cualquier cloud, ¿vale? Vale. Lo que está claro es que nuestras fábricas trabajan en local. La otra cosa es Ujú. que muchos de estos datos los llevamos A la nube. al Ujú. cloud, que está claro. Aquí hay un tema de seguridad para nosotros muy importante que nos lleva a este sistema híbrido de datos en local y cloud. Y justamente es lo que bueno, no lo he estado haciendo yo esto también, honestamente, lo estaba haciendo el equipo de IT, que es justamente garantizar la seguridad. No sé si sabéis que tuvimos un ciberataque bastante relevante y también esto pues nos llevó a acabar de resolver algunos temas que estaban en marcha, ¿no? Pero nos llevó a acelerar bastante toda esta parte. Entonces en DAM tenemos tenemos un sistema híbrido, que Ujú. esto yo no sé si lo vas a preguntar después, entiendo que Sí, bueno. igual sí, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que los datos los llevamos al cloud y luego hay sistemas que tienen su propio cloud, ¿no? Que ya usamos, por ejemplo, ahora te llevo a otras áreas, pero Salesforce tiene su cloud, o sea, muchas herramientas ya tienen su propio cloud, ¿vale? Entonces, usamos distintas Distintas sí. estrategias, efectivamente. Nosotros también, También. tenemos un modelo híbrido en el cual o sea, los datos, o sea, la inteligencia artificial la estamos aplicando no solo en la zona industrial, sino Sí. también entonces, es un sistema multicloud, o sea, también multicloud. Trabajamos con Azure y con la otra, Amazon, exacto. Ahora nos sale Hablo de ese, sí. con Azure y Amazon. Y luego para todo el tema industrial estamos desplegando estos IDCs en las fábricas, que es lo que nos permitirá ejecutar dentro de la red OT lo que son los algoritmos de inteligencia artificial, que en muchos casos el propio software que desplegamos que tiene todo el tema. Perdona, me gustaría añadir una cosa, es que también es muy distinto de cuando tú compras un producto que lleva inteligencia artificial, Claro. ¿vale? Y la otra cosa es que es como los algoritmos que tú estás desarrollando propios para el negocio. Entonces, esto es core para nosotros y esto es interno, ¿vale? Entonces, es que cambia mucho el cómo afecta a la estrategia. Yo si hay cosas que ya las hace alguien y las hace bien, yo no las voy a inventar, no voy a hacer nada que ya exista. Pero sí que creo que donde podemos marcar la diferencia desde nuestras áreas es justamente en desarrollar internamente algoritmos que afecten al negocio. Y para mí esto es totalmente core. Y para eso sí que lo trabajamos de manera interna, con recursos internos y en nuestro cloud en Azure. Para todo lo demás puede usar cualquier cloud y cualquier otra estrategia. Pero para lo que es core y lo que es relevante es una estrategia muy, muy clara, ¿no? Porque yo creo que aquí es un caso que nos puede afectar a todos, de marcar que todo lo que es nuevo, que se están haciendo muchas cosas nuevas, es decir, hay que protegerlo. Pero si tú vas a hacer algo que no existe, ostras, yo creo que es interesante que lo desarrolles con recursos internos o con proveedores, pero que sea para ti. Claro. ¿Me explico? Entonces hay cosas aquí que no aportan un valor tan relevante de diferenciación con tu competencia,
que esto afecta claramente a la estrategia de cloud y de tecnología y de todo. Efectivamente. Y ahí es donde tenéis más conocimiento. O sea, al final todo lo que es la inteligencia de procesos de negocio es interno. La infraestructura y tal, pues hay otros que lo pueden hacer. Es donde te puedes diferenciar más. Sí. Mm. Sí, esto lo vamos a hablar luego también en la siguiente. No, perfecto, me viene muy bien. Luego ya spoiler, lo alinearemos allí. Efectivamente. Entonces, no sé, Adriana, vosotros estáis eso en este proceso de hacer la explotación de los datos más cerca, añadiendo inteligencia artificial, y estáis, bueno, alineado con lo que decía Laura, pues eso, cosas las hacéis vosotros internamente porque es vuestro know-how, y hay otras que estáis pues buscando proveedores, ¿no? ¿Qué habéis tenido en cuenta para elegir los proveedores tecnológicos para poder evolucionar en este sentido? Bueno, tenemos varios partners tecnológicos, ¿no? Esto ha sido una decisión conjunta, Ujú. diré conjunta, muy entrecomillado, ¿no? Pero ha sido una decisión que se ha impulsado desde ingeniería, desde nuestro departamento de operaciones, la elección del software y del proveedor, ¿vale? Y luego nosotros, desde el departamento de tecnología y de IT, hemos escogido o hemos trabajado conjuntamente para escoger el proveedor de explotación de datos, que en este caso hemos desplegado Bárbara, ¿vale? Y seguiremos desplegando Bárbara en los próximos sites. La intención es que hemos tenido un proyecto emblemático que ha liderado un compañero que está aquí, luego lo conoceréis, ¿no? Pero hemos tenido un proyecto emblemático en el que se ha podido introducir Bárbara como plataforma de explotación de datos a través o consecuencia, ¿no? Como solución a un requerimiento de fábrica, que era un requerimiento muy sencillo, ¿no? Entonces, eh, aquí mi compañero ha introducido el uso de esta plataforma como para dar un paso al frente y poder expandir y escalar los casos de negocio, ¿no? Los casos de uso. Ujú. Sí, bueno, esto no era que sea publicidad, no era solo clientes nuestros, no, pero Sí. efectivamente ellos están utilizando nuestra plataforma. También sobre ella desplegáis otro tipo de soluciones. O sea, la Sí. ventaja es que con nosotros puedes desplegar cualquier tipo de aplicación sobre la plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de otras aplicaciones habéis puesto? Bueno, estamos ahora desplegando todo lo que es la suite de Aveva, Ujú. ¿vale? Que es un producto de Schneider. Estamos desplegando Aveva, que ha sido una decisión corporativa a alto nivel. Son nuestros partners. Luego esto tenemos integradores que nos hacen la integración de lo que viene, de todos estos dispositivos periféricos, ¿no? Claro. Para hacer Aveva. Y bueno, como ERP tenemos SAP, con lo cual también hay una integración Aveva con SAP, que ha sido muy interesante, un reto, pero ha sido interesante, ¿no? Entonces, todo esto, nosotros tenemos varios criterios para escoger si nos vamos a la nube o Sí. si nos quedamos en local. Claro. Uno de esos criterios es la dependencia de fabricación, Ujú. ¿vale? Todo lo que sea crítico para la producción lo dejamos en local, porque es lo que queremos proteger a toda costa, es nuestro negocio, ¿no? Entonces, estos sistemas de Aveva, tenemos una arquitectura distribuida, tenemos sistemas en local y sistemas compartidos Ujú. en la nube, dependiendo de la criticidad, porque Ujú. no todos los módulos son críticos para negocio. Eso Hay es. módulos de mantenimiento que perfectamente se pueden tener en la nube y luego hay módulos de MES Ujú. y de MOM que tienen que quedarse en local. Ujú. Un poco este ha sido el criterio. Perfecto. Luego abriremos a preguntas, ¿vale? Y no sé, ahora quizá Mónica, tú eres la CEO del suroeste de Europa, que eso suena grande para PepsiCo. España, Portugal, Italia. Sí, bueno, pero tenéis muchas, eso es grande para una empresa como vosotros. Tenéis muchas fábricas distribuidas y muchos centros de producción, muchos centros Tenemos logísticos. 5 fábricas, 3 en España, en Burgos, en Echavarri. Burgos es snacks, Ujú. Echavarri es bebidas y luego Al Valle en Murcia. Mm.
Tenemos una fábrica en Carregado donde también producimos snacks y una pequeña fábrica que también embotelladora prácticamente en Scorse, en Italia. Son las fábricas que tenemos. ¿Y cómo decís la decisión de la tecnología que vais a poner es a nivel corporativo o global, a nivel local de región o más a nivel de cada una de las plantas? No, ¿Tomas esto es decisión? corporativo. Hemos hecho un viaje aquí. PepsiCo, nos hemos ido, primero Snacks estaba separado de bebidas, nos juntamos, cada país se gestionaba de forma independiente, con lo cual los CEOs teníamos, en aquellos entonces yo no era CEO, pero tenían muchas más autonomía a la hora de decidir qué soluciones desplegaban en cada site. A medida que ha ido pasando el tiempo, PepsiCo está apostando por una estrategia de globalización muy fuerte, con lo cual ahora mismo estamos en un proceso en el que la mayoría de decisiones tecnológicas se toman desde global, los despliegues se hacen en local y nuestro rol de CEO es poner las cosas en fila, es decir, es cuándo tiene que llegar esto aquí, porque ahora toca o está alineado con la estrategia de negocio o vamos a invertir en esto y en esto no, pero digamos hacemos cherry picking de las soluciones globales que se nos ofrecen, ¿no? Y por otra parte, otro de los roles es ir cargándote e ir decomisionando todas las soluciones locales que se están desplegando. Al final, sí, hay una estrategia de globalización muy fuerte, la mayoría de decisiones se Claro. toman. Claro, eso afecta a todas las multinacionales, que ese tipo de Sí. decisiones siempre parecido. Y no, Laura, a ti te quería preguntar en lo que nos has mencionado ya en el mundo de, sobre todo que te encargas de la parte de inteligencia artificial, sí que habéis invertido en una startup, ¿no? Que es bueno, es un nombre complicado, Nenisiwalk, ¿no? Entonces habéis estado comentando casos de uso. ¿Los hacéis eso con ellos directamente? Eso ha sido... Bueno, es lo que te decía. Sí. Algunos casos que son los que pensamos que nos pueden diferenciar y que son cosas que no encontramos en el mercado, es lo que hacemos internamente. ¿Con ellos o internamente? O sea, Bueno, es que ya son, ya son, son de DAM, ya, ya son de DAM, ya vale. no. Vale, vale, vale. Sí, sí. Sí, sí, No, sí. claro, no es que les hayamos invertido, es que ya se han integrado. Ajá. Sí. Además, fíjate que, bueno, es curioso porque yo pensaba que jamás, siempre que pensé que los quería mantener separados, ¿vale? Porque son otra cultura, son perfiles muy diferentes y que se gestionan de una manera muy diferente de lo que es una corporate, ¿no? Y yo pensaba, joder, lo que funciona no lo toques, porque en el momento que lo integras a veces lo jodes, ¿no? Y al final hemos acabado aquí, los hemos integrado, pero justamente porque, claro, si solo están trabajando para DAM, al final estar separados no era bueno para el equipo. Y la verdad es que llevamos 2 meses que estamos todos juntos y de momento está funcionando bastante bien. El reto de una corporate o de una empresa como DAM también es de entender que se tiene que aceptar que hay otras maneras de gestionar a las personas Sí. y que a veces tenemos que tener grupos gestionados de distintas maneras, que no todo tiene que pasar por el mismo filtro. Entonces, lo que estoy haciendo es tener como dos tipos como de gestiones que acabarán confluyendo un poco porque DAM irá aterrizando algunas cosas o irá aceptando una serie de normas distintas de funcionar. Pues son gente que si esta mes quiero hacer snowboard y me quiero ir a Suiza, pues trabajo desde Suiza. Entonces, pues yo es que es verdad que tengo que entender eso porque si no voy a perder recursos de muy alto valor, ¿no? Claro. Y son recursos que están aportando mucho valor para DAM, que ya tienen mucho conocimiento del negocio y en un sector donde hay muchísima rotación, pues este grupo no ha rotado en 3 años. Entonces, para mí es una manera correcta de gestionar este colectivo que no es aplicable al resto de DAM, seguramente, para todo el colectivo, porque pues quizás no. Y ahí no me meto porque para eso están los de recursos Sí, eso humanos. ya es otro debate, Pero otra sí discusión. agradezco que me dejen mucha vía libre para gestionar de otras maneras y probar otras cosas, ¿vale? Tengo que ser muy flexible en una serie de demandas porque si no se van a ir. Entonces, Genial. Pues sí, efectivamente, al final habéis adquirido conocimiento de inteligencia artificial que os ha, sí, hemos adquirido talento, exacto. sí, y os ha permitido pues, acelerar mucho más lo que este viaje también de la inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, tenemos media hora más o menos de mesa. Yo sí que me gustaría abrirlo a vosotros, que también sois importantes, ¿no? Que habéis venido a la mesa. Si tenéis preguntas a cualquiera de las tres, a mí no, que yo estoy moderando. Yo sería en otro momento. Ah, gracias. Bueno, no, pero cógelo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me parece súper interesante
todo lo que estáis diciendo. Mi nombre es Germán Vaca, soy desarrollador de negocio de la empresa Italtel. Y quería preguntaros dos preguntas en una, si me permitís. En esta convergencia que estáis haciendo de IT y OT, ¿cómo habéis lidiado con el tema de la seguridad, ¿no? Que es fundamental? Y también si os habéis planteado trabajar con comunicaciones 5G en las fábricas, ¿no? Que muchas veces se necesitan estos entornos tan sensorizados, ¿no? Que saben tener tecnologías de comunicaciones tan antiguas. Sí, sí, un poco. Vale, en nuestro caso, en estos años transformacionales que comenté anteriormente, pasamos un par de años haciendo un proyecto global, que fue un proyecto Fix the Basics, digamos, que tenía dos verticales: la renovación tecnológica de equipos obsoletos y la segmentación y ciberseguridad. Nosotros implementamos un modelo de Parduit a 3 niveles, bueno, 3,5, ¿vale? Tenemos una DMZ, que es el segmento que comunica IT con OT. Utilizamos comunicaciones seguras, protocolos seguros, utilizamos nos valemos mucho de proxy para pasar de un nivel a otro. Y esto es lo que nos ha permitido la segmentación. No hay comunicación alguna entre IT y OT. Todo está denegado por defecto. Lo único que tiene políticas de comunicación es lo que está en la DMZ. El reto aquí es que nosotros somos una compañía que ha crecido de forma muy inorgánica y cada fábrica tiene sus sistemas, su caso de negocio y sus hábitos, ¿vale? Entonces, este modelo de ciberseguridad, tal como lo diseñamos al principio, ha tenido sus fases de maduración. Y ahora nos vemos en la necesidad de permitir ciertas cosas o de implementar soluciones que resuelvan determinados problemas que no vimos al principio, ¿no? Entonces, digamos que es un modelo en evolución y estamos en ello. Respecto al 5G, es algo que tenemos sobre la mesa, queremos evaluar, lo estamos mirando, también estamos mirando otras tecnologías satelitales, bueno, de Starlink, ¿vale? Entonces estamos mirando también. No, no, estamos evaluando varias posibilidades que no sean dependientes de los centros de datos de los grandes ISP, ¿no? Porque aunque sí que tratamos o tenemos dualidad de ISPs que en teoría están redundados, siempre convergen en el mismo centro de datos, sobre todo porque nuestras fábricas están en ubicaciones remotas, con lo cual a lo mejor convergen un radioenlace y una fibra en el nodo de Zaragoza, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces estamos tratando de buscar un tercer jugador que sea totalmente independiente, y esto solo puede ser o un 5G o una tecnología satelital. ¿Quieres añadir algo más? Yo, desgraciadamente, no os puedo dar todos los detalles que Adriana, pero básicamente en lo que en PepsiCo estamos haciendo al respecto es muy en la línea de lo que ella explicaba. Redes OTs separadas de la red IT, conectadas a través de firewalls y con flujo de datos controlados entre los dos entornos, básicamente porque todo lo que tenemos en la red OT es muy susceptible de tener vulnerabilidades, equipamientos variopintos. Aquí el gran reto, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo OT es el gran dolor de cabeza de los CISOs actualmente, porque incluso parchear, o sea, hay muchísimos retos a todos los niveles, o sea, es obsolescencia, disponibilidad de parches, downtimes. Tenemos fábricas que trabajan 24/7 como para una máquina para parchearla. ¿A quién convenzo? ¿Cuándo? El impacto económico. Y luego, talento. El tío que me desplegó aquello, ¿dónde está? Ya no existe. Es una versión del año de... Entonces, la importancia de segmentar las dos redes para minimizar la exposición, digamos,
y el poder conectarlas para que los datos fluyan. Y a nivel de 5G, el estatus actual de despliegue, la verdad, en mi caso yo no lo conozco exactamente, pero es estratégico definitivamente. Porque si yo lo miro desde un punto de vista de requerimiento del negocio, lo que queremos es poder tener traqueados todos los sistemas y poder reaccionar real time a todos los eventos que ocurran en el entorno de producción. El downtime es coste, o sea, estamos en contra de eso, o sea, por defecto. El overexpense en consumo de agua, pues porque una máquina no está funcionando como debería, o consumo de electricidad, esto también lo queremos detectar real time. Entonces, todo lo que... o sea, son sistemas tan susceptibles, incluso cuando tú tienes los AGVs moviéndose por la fábrica, moviendo pallets, etcétera, cualquier evento quieres que quieres poder reaccionar, o sea, si se va a chocar con alguien o quieres evitar accidentes, ¿no? Esto es otro de los grandes KPIs que hay en el entorno industrial, o sea, la latencia en el transporte de información es crítico, con lo cual definitivamente sí es estratégico. Sí, sí, no tengo mucho más que añadir, pero a nosotros con el SOC nos ha venido muy bien para detectar todas las vulnerabilidades. El gran cambio que se ha hecho en IT, en DAM, es no tanto especialistas por verticales o por tecnologías, sino más de todo el proceso, ¿vale? No solo en la parte industrial, sino en todo DAM, ¿vale? Y luego, 5G lo hemos mirado muchas veces y todavía no lo hemos implementado. Siempre salen muchas dificultades técnicas, aunque trabajar en local nos permite también incrementar la latencia, con lo cual de momento no es la prioridad. Sí, bueno, muchas gracias por la explicación. Tengo dos preguntas. La primera de ellas, bueno, ahora habéis comentado que tenéis modelos ejecutándose, bueno, en la fábrica o al día a día de los trabajadores. ¿Cómo hacéis, bueno, cómo valoráis o qué métricas utilizáis para valorar que ese modelo no deje de funcionar correctamente? ¿Y con qué tecnología? Y segunda pregunta, bueno, habéis comentado que tenéis diferentes fábricas, diferentes sitios de trabajo que tienen diferentes conocimientos. ¿Cómo, bueno, si implementáis los modelos a nivel global, a nivel de fábrica o a nivel de proceso, y cómo definís estas reglas? Gracias. ¿Quién quiere cogerla primero? Pues sí. A ver, la primera, recuerdo las preguntas. La primera era los KPIs los KPIs y la accuracy, la accuracy de los modelos. Exactamente. ¿Cómo hacéis la accuracy de los modelos en plan a través del tiempo? Y si lo hacéis en plan a nivel de un sitio en concreto o lo hacéis a nivel global también. Es muy Claro. técnica la pregunta. No, a ver, la accuracy del modelo la estamos constantemente revisando porque los modelos están vivos. Es decir, los atributos o las variables que tú haces que contribuyan a un modelo de inteligencia artificial son dinámicos. Es decir, lo que te das cuenta, están en constante continuous improvement, en constante proceso de mejora. Los modelos de fábrica, concretamente los que están usando y los KPIs, no los conozco, pero hay otros modelos que los conozco más en detalle, como tiene que ver con todo el tema de la planificación de la demanda. Es un modelo crítico para en PepsiCo, el forecast de la demanda decías, por punto de venta. Estos son modelos que están constantemente revisándose, se compara el accuracy versus lo que es realmente el actual, es decir, lo que yo había previsto con respecto a lo que ha pasado, y esto hace que los data scientists estén allí añadiéndoles nuevas variables o estén constantemente mejorando los modelos. A nivel de fábrica, los modelos predictivos que tú quieras medir el accuracy no están tan evolucionados. Lo que tenemos es lo que os decía, la inteligencia artificial que tenemos desplegada y funcionando ahora mismo en las fábricas tiene más que ver con computer vision, entendimiento del lenguaje, etcétera. El caso de uso que os contaba de la limpieza de patatas que no cumplen los estándares de calidad de forma automática, al final los pruebas con controles de calidad que coges y miras las patatas y miras qué accuracy ha tenido aquello, si aquello está bien ajustado o no, y interactúas. A nivel de forecasting, en lo que es en el entorno industrial,
estamos todavía en el proceso de empezar a desplegar soluciones que nos permiten capturar datos. O sea, hemos hecho todo este split de redes entre la OT y IT, conectarlas con los firewalls, estamos desplegando los Industrial Data Centers en las fábricas, y ahora en algunas fábricas estamos empezando también a desplegar software de captura de datos que ejecutan modelos en la propia fábrica de performance de las líneas de producción, de consumos de agua, etc. Entonces, no sé exactamente cómo se mide la accuracy de estos modelos, pero entiendo que se les pone un objetivo de true efficiency y lo tienes que conseguir mejorar pues gracias a la ejecución del algoritmo, ¿no? Esto por un lado. En cuanto a si las soluciones son locales, globales, en PepsiCo, y no sé si esto para vosotros es igual, para nosotros es global. Es global. Es verdad que el estado de despliegue de estas soluciones globales todavía no es homogéneo. O sea, la visión del camino de digitalización en las fábricas básicamente es infraestructura, securización, split de redes, permitir edge computing, lo que es cálculo de algoritmos en local con estos compute rooms que estamos desplegando en los sites, y a partir de allí estamos desplegando toda una serie sensórica y aplicaciones que le llamamos en genérico las Shop Floor Tools, las herramientas de fábrica. Dependiendo si son fábricas de snacks o de bebidas, instalamos una u otra porque están optimizadas para las líneas de producción de una característica u otra, y esto empieza a recoger datos y a procesar datos en local. En España en concreto, o sea, en mi región, España, Portugal, Italia, estamos pilotando 2 líneas de producción. As we speak, estamos desplegando el software, no está todavía live en Echavarri y en Murcia, en las fábricas de bebidas. Sí, queremos empezar a ver esto, cómo nos mejora el true efficiency de las líneas, y según esto ampliaremos y desplegaremos en los otros sites, porque otra de las cosas que pasa es que todo este despliegue es bastante caro. Y la tecnología es maravillosa, pero tiene que dar valor, si no, no. Entonces, antes de hacer un despliegue masivo, queremos probar el business case, que es positivo, y en base a esto desplegamos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, ya luego paramos para hacer networking y el café y el desayuno que hemos hablado. Hola, buenos días. Soy Paula, participo en la segunda mesa. Vengo de Acciona, concretamente del negocio de agua. Lo has nombrado tú, Mónica, así muy por encima, ¿no? El tema del agua, pero yo creo que en vuestras 3 empresas es clave, ¿no? Vuestra materia prima dentro del servicio que dais es agua. En ese aspecto, en cuanto a soluciones de eficiencia de consumo de agua, sostenibilidad y todos esos temas, ¿estáis trabajando con la tecnología? ¿Os ayuda a conseguir? Sí. De hecho, nosotros tenemos, las fábricas que tenemos en nuestra región están en riesgo hídrico. De déficit, sí, Sí. hídrico. Entonces, el tema del consumo de agua nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo no solo por nos preocupa muchísimo porque pone en riesgo el negocio en la región, ¿no? Pues porque nosotros nos suministramos de agua para producir nuestro producto, pero nos preocupa más allá, con una vista más de sostenibilidad, impacto en el planeta, etcétera, donde también tenemos una estrategia muy fuerte de actuación con inversiones muy grandes en mejorar en todos los niveles de consumo de CO2, emisiones de CO2, consumos de agua, agricultura regenerativa, bla, bla, ¿no? Entonces, concretamente, en el caso de consumo de agua, estamos desplegando una solución que se basa en inteligencia artificial en la planta de Murcia, en Alvalle, que lo que está haciendo es toma métricas de los consumos de agua de las líneas de producción versus lo que sería lo normal en cuanto al histórico de consumos de agua por niveles de producción, etcétera, y nos ayuda a detectar fugas y nos está ayudando. O sea, no te sabría decir en litros,
pero lo tengo valorado a nivel económico. Es como muy feo hablar de agua en términos económicos porque como que invalida tenemos previsto unos 10.000 euros de ahorro anuales en consumo de agua gracias a esta, de momento, en la zona donde lo estamos implementando dentro de la fábrica de Alvalle. La idea es que si esto realmente lo estamos probando ahí, si esto nos funciona, es expandirlo al resto de fábricas, porque no es solo para producir la bebida, es también porque las máquinas se limpian y esto también El consume agua agua, industrial, sí. etcétera. Con lo Sí. cual, sí, es una preocupación y sí hay soluciones. La solución tiene un nombre PepsiCo, lo que le llamamos WIND, Water Intelligence no sé cuántos, pero hacia abajo qué hay detrás no lo sé, pero bueno, si alguien está interesado y contigo igual, si quieres luego conectamos y te puedo pasar con las personas que están ahí ya hands-on en nuestros proyectos y te pueden ayudar a entender qué estamos haciendo. Pues enhorabuena y me alegro que lo hayáis tenido en cuenta y que salga porque yo creo que al final, bueno, pues el agua es Un algo recurso que escaso. necesitamos para todos. Sí. Estamos en una época Sí. bastante mala y es eso, al final vuestras empresas, la materia prima, o sea, Sí. el agua es esencial. Entonces, en ese aspecto, pues nada, y enhorabuena por todo lo que habéis contado. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que sí lo podemos estar. La idea es que tengamos ahora un desayuno, lo que queráis. Y volvemos el cuarto otra vez y hacemos la siguiente, casi una media hora. La idea es que nos conozcamos todos y que eso. Nos ha faltado aquí ponernos el nombre de etiquetas y que os aprovecho de que todos os presentéis un poquito y nos conozcamos y así podemos más. Y muchas gracias a vosotras tres. Gracias a vosotros. Nos vemos ahora en 20 minutos, 25. Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos retrasado 5 minutos, pero siempre lo más interesante es el desayuno en la parte de networking y no lo más interesante, pero es una parte muy importante también. Por eso lo llamamos desayuno tecnológico, porque podáis también conocer a la gente de la industria. Ahora, antes me han dicho de que he cerrado la otra mesa sin presentar la siguiente, pero bueno, ya lo presento ahora. Pues eso, ahora tenemos a gente muy interesante. Tenemos a Paula, que la conocemos ya hace tiempo, Paula Pérez. No voy a entrar en detalles lo que hace cada uno, que voy a dejar que se presenten ellos. A Enrique Menéndez de EDP y a Areol Mesía también de GB Foods. Así que empezamos con vuestras presentaciones. Este se satura un poquito, o sea, no lo acerquéis demasiado. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a escucharnos este ratito y gracias a Bárbara por organizar estos desayunos que siempre son súper entretenidos y sobre todo aprendemos algo e incluso conozco a... Sí, sí, o sea, somos los dos asturianos y encima somos de la misma zona concretamente. O sea que, vamos, todo... La inteligencia artificial que usa Bárbara, ¿no? Que va juntando aquí. Vale, bien, pues nada, os cuento un poco. Yo soy Paula, vengo de Acciona, concretamente del negocio de agua. Como sabéis, bueno, pues Acciona pues una constructora que tiene varios negocios, ¿no? Pues desde el agua hasta, bueno, hasta la construcción en sí, la energía, las motos, ¿no? Que vemos por las calles, ¿no? También de energía renovable y demás. Y bueno, pues yo vengo de la línea de agua y bueno, pues diseñamos, construimos, operamos y mantenemos infraestructuras de agua. Hacemos todo el ciclo integral del agua y bueno, pues que os voy a contar aquí, ¿no? Que estamos en Cataluña y además hay ahí el tema del agua y de la sequía que últimamente, bueno, pues todos sufrimos y bueno, y desde Acciona pues estamos intentando pues mitigar y optimizar y eficientar y bueno, y concienciar también, ¿no? Y nada, bueno, ya os cuento más luego. Bueno, lo primero, buenos días. Gracias a Bárbara por contar con nosotros y por invitarnos a estas charlas, que siempre se aprende. Yo siempre digo que en una reunión o cualquier contacto que tienes con cualquier persona, en lo personal o profesional, siempre se aprende, ¿no? Y en estas cosas más. Yo no sé si conocéis EDP. EDP somos una empresa de matriz portuguesa, una utility, una compañía energética.
Tenemos presencia, bueno, en prácticamente todo el mundo. Nuestros principales mercados están, o nuestros principales centros de producción están en Norteamérica, Brasil, la península ibérica y Europa, y luego también en Asia-Pacífico tenemos una división que hemos adquirido recientemente. La parte que a mí me toca, yo soy el responsable de proyectos de innovación de EDP en España. Básicamente a lo que nos dedicamos es hacer proyectos de innovación, y lo que tenemos dentro de la compañía son diferentes prioridades o diferentes dominios de innovación, y tocamos todos los palos, desde energía renovable, almacenamiento de energía, distribución de redes eléctricas inteligente. También tenemos servicios de distribución. Y cuando en innovación, que a veces hacemos cosas bastante, bueno, raras, no nos cubre uno de los dominios que tenemos, pues tenemos un dominio que llamamos la caja, el Open Box Domain, y ahí hacemos todo lo que queremos. Pero básicamente, bueno, el trabajo que nosotros hacemos en España, o el departamento en el que yo estoy integrado, es eso, pues nos dedicamos a hacer proyectos, entre ellos con estos señores que conocemos desde hace ya unos cuantos años y con los que estamos trabajando muy gustosamente. Muy buenas a todos. Me sumo a los agradecimientos de los compañeros hacia Bárbara. El evento muy interesante y bueno, no voy a repetir lo que han dicho, pero en mi caso, pues bueno, soy Uriel Mesía de GB Foods. Creo que ya ha introducido muy bien mi compañera Adriana, que es GB Foods, con marcas tan conocidas como Gallina Blanca, Ya Te Como, entre muchas otras, que no solo estamos en España, sino que en 50 países más. Y en mi caso, bueno, pues asumo el rol, ¿no?, de transformación digital, ¿no?, dentro de la estrategia de la compañía en Haití, de la transformación de nuestras fábricas, ¿no? Entonces, también aprovechando, ¿no?, mi experiencia previa en SEAT, en Martorell, una de las fábricas más grandes de Europa. Así que, bueno, pues aprovechando también la tecnología de Bárbara, ¿no?, para dar un salto, ¿no?, en cuanto a la eficiencia de los procesos y en cuanto a las posibilidades que nos brinda la tecnología. Tenemos eso, también 3 perfiles muy interesantes, a diferencia de la primera, que era toda la misma industria, el mismo vertical, con 3 tipos de roles, y los 3 sois los 3 en innovación o transformación digital, pero en 3 industrias completamente diferentes, ¿no? Tenemos agua, tenemos energía y tenemos manufacturing. Y entonces eso, que al final las necesidades del edge computing o de la inteligencia artificial en los procesos es muy horizontal, ¿no? Funciona en diferentes tipos de industrias. El título de la mesa era más de si es desarrollar o comprar una solución. Y también hablando sobre todo de casos de usos, ¿no? Yo quería enfocar un poco, sobre todo a la parte de casos de uso, que es lo que más os aplica. Y luego ya de caso, si acaso, pues ya hablaremos de eso, que cómo habéis seleccionado las tecnologías, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué casos de uso son más relevantes para cada una de vuestras industrias en las que se necesite desplegar algoritmos de inteligencia artificial y no sea tan eficiente de hacerlo en la nube? Vale, en nuestro caso, obviamente nuestra prioridad siempre son los procesos core de la compañía, ¿no?, los que aseguran la continuidad del negocio. Y es alrededor de esos procesos core, ¿no?, bueno, necesidades más específicas, objetivos más tácticos, donde nos planteamos, ¿no?, quizá el aprovechar, ¿no?, toda la arquitectura Edge, primero para recoger datos que ocurran cerca de los procesos industriales, y con estos datos y entendiendo qué es lo que ocurre en estos procesos, pues plantearíamos el poder habilitarnos esas soluciones más innovadoras basadas en inteligencia artificial. Aquí tenemos algunos ejemplos que todavía no hemos activado, pero que sí que de alguna manera pues estamos empezando o consideramos que deberíamos empezar a analizar. Por ejemplo, desde el punto de vista industrial, pues recoger datos relacionados con la calidad, líneas de pasteurización, de esterilización, entender cuál es la temperatura, cuál es la presión, y de alguna manera, pues con eso, intentar anticiparnos ciertas situaciones que pudieran ocurrir en determinados procesos. Y como este caso, pues tenemos otro, desde la línea de secado de pasta, bueno, cualquier otra línea de las que tenemos en las diferentes fábricas, pues siempre hay esa vertiente, ¿no?, de recoger datos, entender qué ocurre, intentar anticiparnos aquellos puntos en los que pudiera haber desviaciones. En nuestro caso es parecido, aunque el contorno es diferente, ¿no? Y tenemos un condicionante, bueno,
múltiples condicionantes, pero que se pueden resumir en uno que es, bueno, el tipo de industria en el que somos y determinadas actividades que realizamos, pues tenemos la condición de servicio público, como por ejemplo la distribución de energía eléctrica, y eso condiciona muy mucho cómo se tienen pues, que operar las redes, cómo se tiene que gestionar toda la parte de OT, cómo se tiene que securizar, y eso, yo la experiencia que os puedo contar o mi visión es desde el punto de vista de innovación, ¿vale? Eso lo que nos limita es que en esos sistemas, para nosotros, bueno, para nosotros y para toda la compañía, ¿no? Esos sistemas son sistemas totalmente, podemos decir, blindados. Ahí no tenemos ningún tipo de capacidad de actuación, realmente ni la queremos porque no nos daría ningún beneficio desde el punto de vista de innovación, solo nos podría generar problemas, y el utilizar, pues eso, tecnologías Edge, cloud computing, utilizar la propia nube, lo que nos permite es hacer una especie de, vamos a decir, puente, de link entre datos, entre cosas que se gestionan con OT o salidas del OT, con cosas que necesita la gente o cosas que necesita, información que necesita la gente que opera, por ejemplo, las redes de distribución, que los sistemas OT no les están dando y en los que es muy difícil, como decía antes, incluso para esa gente que gestiona ese tipo de sistemas, es muy difícil hacer cualquier tipo de modificación. Entonces nosotros, todas esas capas que vamos poniendo totalmente independientes y separadas de lo que es la operación, de lo que es la OT, nos permiten hacer, pues bueno, dar valor a cosas que ahora mismo, a información que ahora mismo no se está extrayendo valor o no se está extrayendo todo el valor que se puede obtener de ellas. Entonces estas capas nos permiten eso, pues sacar de la mina, pues sacar carbón de cosas donde ahora mismo se estaban quedando ahí y no podías extraer absolutamente nada. Paula, tú lo conoces, los casos de uso en el agua precisamente, donde a priori parece que no haya demasiada inteligencia, pero es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario, sí. Además, como dices, ¿no? O sea, estamos aquí colocados por pilares, pero muy unidos. O sea, es decir, muchos o la mayoría de desarrollos que hacemos en el mundo de aguas van en torno también a optimizar la gestión, a optimizar la energía, evidentemente, ¿no? Que al final es lo que impacta, ¿no? Después del personal, pues es lo siguiente que impacta nuestras infraestructuras de agua. Y bueno, y a eficientar los procesos porque además también nos toca la pata de Oriol. Tenemos hasta un área de agua para agricultura. Así que, bueno, pues también tocamos el alimento, ¿no? O sea, somos el nexo aquí, ¿no? De los tres. Entonces, nosotros, bueno, pues donde tenemos el punto de mira es siempre pues en eso, en ser cada día más eficientes en el uso de un recurso que es escaso. O sea, al final cada vez tenemos que consumir menos o que nuestras plantas sean menores consumidores de recursos como es la energía y materias primas que necesitamos para nuestros procesos, como son los reactivos químicos. Vamos hacia plantas cada vez más sostenibles, plantas cada día más autónomas, ¿no? Que tomen decisiones incluso por ellas mismas, ¿no? Y bueno, porque o sea, al final tenemos que asegurar un bien que necesitamos y cada vez eso, pues utilizar el sentido común, ¿no? Ser más evidente, evitar esas pérdidas de agua que pueden haber, ¿no? en nuestros servicios y bueno, y ir hacia otras infraestructuras tan necesarias como son ahora la desalación y bueno, y que está también muchas veces en el punto de mira por los consumos energéticos y bueno, y cada vez estamos intentando mitigarlo y que cada vez sean más sostenibles y eficientes. Ahí van nuestra mayoría de casos de uso. Hablaba antes con los compañeros, nuestros casos de uso van muy directos a negocio, ¿no? O sea, es más, lo hablaba con ellos, no hacemos iniciativa que no tengamos un sponsor de negocio, que no sepamos qué negocio va a estar integrado, necesitamos mucho feedback de negocio para, bueno, pues de la misma planta para conseguir ver esos ahorros, ¿no? Entonces, si no tenemos, y lo hemos vivido con vosotros, siempre tenemos que implicar a la gente que está ahí en el barro porque si no las iniciativas pues no tienen el éxito esperado. Y a nivel, un poco también alineado con lo que ha salido en la mesa anterior, ¿no? A nivel de los desarrollos que hacéis o las tecnologías que utilizáis, pues vosotros podéis hacer ciertas cosas y otras las tendréis que pedir ayuda externa, ¿no? ¿Qué cosas habéis, o qué cosas, qué actividades habéis decidido joder, lo diré, internalizar
porque depende de vuestro know-how y cuáles otras habéis preferido tirar de expertos externos, ¿no? Para poder llevarlas a cabo. Sí, Javi, ya lo hemos hablado bastantes veces, tú y yo además, o sea, y tituláis esta parte de la mesa, ¿no? Era comprar o desarrollar, ¿no? O hacer uno mismo. Y para nosotros no existe una respuesta o comprar o desarrollar, existe un híbrido, una combinación de todo, ¿no? O sea, nosotros nos apoyamos en vosotros porque creemos que la filosofía Edge es lo que marca la diferencia en la implementación de este tipo de desarrollos que hacemos en nuestras infraestructuras a la hora de, bueno, pues de que sea una ciberseguro, de que tengas la capacidad de tener on-premise o en la nube, de que puedas gestionar muchos datos a la vez, de que puedas, bueno, implementar dentro de infraestructuras que no son nuestras. O sea, nosotros operamos activos, pero las infraestructuras son de un cliente público, una administración. Entonces, bueno, pues nosotros no son infraestructuras que tengamos, bueno, en propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta muchos factores. Entonces, nos apoyamos en empresas como vosotros, que lideráis ahora mismo, pues los Edge, y vuestra plataforma creo que es una de las más punteras que existe en el mercado. Y luego, bueno, pues los desarrollos tienen que ir muy enfocados al conocimiento, ¿no? La experiencia que tiene la gente en las plantas y en el sector del agua, porque al final es un poco lo que nos pasa siempre, ¿no? Cuando adquirimos un software, ¿no? Que es un lienzo en blanco, pues bueno, pues tenemos que del conocimiento que tiene la gente de negocio, y es un poco como lo hacemos, ¿no? Una versión híbrida entre, bueno, las personas que lo estáis haciendo bien y tenéis tecnologías muy potentes y que podemos implementar, y el conocimiento que tienen nuestros equipos que llevan un montón de años trabajando en el sector, ¿no? Vosotros lo que conocéis lo que hacéis, o sea que por eso también es importante. Muy bien, Enrique, ¿tienes No, algún...? yo creo que lo ha explicado Paula perfectamente. No tengo mucho más que añadir, porque además la realidad es esa, y sobre todo desde el punto de vista desde la perspectiva de innovación y de la época en la que estamos ahora, que todo se basa, o una parte muy importante se basa en la innovación abierta. La idea o la forma, yo por lo menos que entiendo, más eficiente para poder hacer cosas es hacerlas de forma conjunta. Estoy viendo ahí a Peter, en el que muchas veces de Bárbara estamos en reuniones. Al final nosotros lo que estamos trabajando con ellos, que llevamos trabajando, pues yo creo que ya desde antes de la pandemia, si no me falla la memoria, en diferentes proyectos, son proyectos colaborativos donde nos sentamos la gente de Bárbara, donde se sienta la gente de innovación, donde se sienta la gente de negocio, que es quien también tiene esas necesidades, incluso a veces hasta con otra tercera empresa, o con otro cuarto participante, y lo que estamos intentando es dar forma incipiente a una posible solución para una necesidad que se nos está planteando ya en el día a día, pero carecería de sentido intentar desarrollarlo internamente porque no tenemos las capacidades que tienen estas personas, ni las queremos tener porque no es nuestro negocio. Lo importante es ser capaz de buscar y encontrar a la gente que tiene esas, la gente, cuando digo gente, digo personas, empresas, startups, como lo queramos llamar, que tiene esas capacidades, y ponerlas alrededor de una misma mesa y que empiecen a hablar y que empiecen a trabajar. Pero hacerlo... No veo otra forma más eficiente que esa de poder hacerlo que colaborando. En nuestro caso, bueno, doy un paso atrás, ¿no? Decía antes, ¿no? Tenemos unos procesos core en la compañía que nos aseguran la continuidad de los procesos industriales, como pueden ser el control de la producción, monitorización de la calidad, almacenes automáticos, nada que no haya en otras fábricas. Y aquí, pues obviamente, compramos ya productos hechos, ¿no? No tenemos la necesidad ni vemos el interés en construir algo cuando ya existen decenas de alternativas en mercado, ¿no? Ahora bien, alrededor de estos procesos core, de estos procesos que ya son muy consolidados, para los que hay muchas alternativas en mercado, pues sí que planteamos, ¿no?, el poder crear nuestras propias soluciones, pero dependerá de una serie de criterios, ¿no?, que nos aportarán cierta lógica a la hora de tomar esta decisión. Son criterios tan sencillos como cuán complejo es el proceso que queremos digitalizar, qué criticidad tiene, si existen o no productos en mercado. Esto nos llevará a comprar productos si es que los hay. Y otros criterios como por ejemplo el time to market, el poder cubrir con soluciones que sean menos costosas. Por ejemplo, ¿no?, pues el hecho de poder extraer datos de un equipo industrial, el hecho de pintar una pequeña pantalla de monitorizado para hacer foco específico en una zona de la línea de producción, y con esto, ¿no?, pues tener esa flexibilidad
que no nos da un producto, ¿no? Si queremos cubrir una necesidad específica, una necesidad táctil de la fábrica, el poder desarrollarlo a veces nos da esa rapidez, esa flexibilidad que nos exigen las fábricas. Y es un poco la filosofía que seguimos nosotros. En cualquier caso, aunque decidiésemos construir, nosotros también seguimos un modelo parecido al DDP y lo hacemos todo externalizado, no lo hacemos con recursos internos. Claro. Y bueno, y ahora llevándolo aquí a mi libro, al final las soluciones de plataforma de Edge Computing no existen tantas en el mercado. Seguramente más de unos habrán dicho esto, pues lo mejor es que cojas, te pongamos un ordenador allí, bajemos y lo virtualicemos y pongamos cosas. ¿Cómo llegasteis a ver la necesidad de utilizar una plataforma que os permita ser más eficiente para poder desplegar? Cada uno tenéis un caso diferente, o sea que... Justo eso, ¿no? Hay que conocer cada caso, ¿no? Y en nuestro caso son 18 fábricas repartidas entre Europa, África, una geografía muy amplia. Y también, pues de alguna manera, ¿no? La necesidad de poder llegar a los datos que hay en los procesos industriales, ¿no? Por un lado, los SCADAs, ¿no? Nos dan, ya lo sabemos todos, ¿no? La supervisión monitorizada de los procesos industriales en tiempo real, pero no nos dan esa profundidad, esa flexibilidad que nos puede dar quizá un sistema en el Edge, ¿no? Conectar con sensores, conectar con diferentes equipos industriales que se presentan en la línea. Entonces, nosotros llegamos a Bárbara porque surgió una necesidad de negocio. Un poco lo comentábamos, ¿no? El negocio siempre es el trigger de lo que queremos hacer, de lo que queremos digitalizar en la compañía. Y en este caso, pues tuvimos un proyecto muy prioritario para la compañía, que era el de monitorizar los consumos energéticos de nuestras fábricas. Genial. Bueno, pues empezó por ahí y ya buscasteis soluciones. En vuestro caso también de innovación llevamos Sí, ya tiempo. y yo no quiero hacer spoiler luego del caso de uso, contarlo directamente, pero un poco sí. La necesidad que teníamos era de disponer de capacidades que nos permitiesen, pues, algo análogo a tener factorías. Pues nosotros tenemos diferentes tipos de dispositivos repartidos por casas de nuestros clientes y necesitábamos algo que nos diera una solución que nos permitiese, pues, saber qué estaba pasando en casa de nuestros clientes con esos dispositivos, porque necesitábamos, no solo es montar el dispositivo, sino que tienes que hacer un mantenimiento del dispositivo en su vida útil, gestionar su energía, saber qué está pasando, saber qué no está pasando. Y ahí, pues, una solución como lo de Bárbara, pues, vimos que era pues, por lo menos en nuestra opinión, la solución óptima para poder dar respuesta a eso, porque los fabricantes de esos equipos te ofrecen sus soluciones, pero al final estás en manos de grandes players que son incluso mucho más grandes que tú. Entonces, estás a su merced. Nosotros no podemos dejar la salud, vamos, no podemos dejar a nuestros clientes en manos de terceros. Somos nosotros los que damos ese servicio. Entonces, tenemos que tener el control sobre ello. Y ahí surgió pues esa posibilidad de tener ese sistema montado para poder gestionar, ver y todo eso. Que ya estoy haciendo demasiado. Sí, ahora vamos a entrar más en detalle. Y bueno, sí, eso cuéntanos Sí, un poquito cómo. para nosotros fue un cambio radical y os explico muy brevemente por qué. O sea, nosotros las optimizaciones que hacemos en nuestras infraestructuras antes de hacerlo en un Edge y con la plataforma que tenemos ahora mismo de Bárbara, era desplazar a equipos a todas partes del mundo, ¿no? A programar en los sistemas de control y con el coste asociado de llevar esos equipos, de que estén en campo, de que programen, de que cualquier actualización que haya que hacer tengas que volver a desplazar el equipo, de además el coste también en horas de todo y de hardware, ¿no? Porque bueno, en las plantas, como os digo, como al final no son plantas nuestras, pues nos encontramos de todo, nos encontramos Frankenstein de todo tipo, ¿no? Entonces necesitamos también, pues, de alguna manera normalizar y estandarizar, pues cómo programamos y cómo llevamos nuestra tecnología al campo, ¿no? Y bueno, eso yo creo que es una ventaja, bueno, diferenciadora ya en cuanto a ahorros y en cuanto a implementación y en cuanto a capilarización de la tecnología, pero otra ventaja que yo creo que es la que abanderamos desde nuestra área y cogimos con mucha aceptación, incluso nos hizo cambiar nuestra percepción o modelo de negocio, fue que podemos de alguna manera ofrecer un servicio, ¿no? Un software as a service a nuestros clientes en base a la tecnología. Es decir, nosotros somos capaces de preservar nuestro conocimiento, es decir, no vamos a una planta y programamos en
en un PLC o en un SCADA, que al final, bueno, pues se quedan ahí nuestros algoritmos y perdemos esa capacidad de preservar el conocimiento, sino que, bueno, podemos ser un player tecnológico más, que tenemos bueno, pues un marketplace de soluciones tecnológicas y ir a un cliente ofreciéndole tecnología en base a nuestro conocimiento, que hasta ahora no era un área que nosotros, bueno, pues abanderábamos o defendíamos de esa manera, sino que llegábamos, bueno, y desplegábamos todo nuestro equipo y empezábamos a optimizar, y era parte de nuestro, bueno, de nuestro día a día. Y ahora podemos, bueno, pues hacer pequeños aplicativos, ¿no? Dentro de los sistemas y dentro de vuestra plataforma, y tener un marketplace de soluciones digitales que, independientemente o no que estemos operando una instalación, podemos ofrecer a un cliente, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo singular que nos ha permitido el haber dado el paso a colaborar con vosotros. Y vuestro caso es muy interesante, creo que está encendido, que porque empezaste con un caso muy concreto, o sea, vosotros teníais una necesidad única, ¿no? Y gracias a tener una plataforma que os permita ser flexible y crear otros casos, ahora estáis añadiendo muchísimos más, ¿no? Lo que está haciendo el marketplace de aplicaciones. Claro, es decir, ahora no concebimos hacer un aplicativo que no pueda estar dockerizado en el ES y en la plataforma. O sea, es como... Pero empezó, si lo cuentas un poco, el caso concreto era un análisis de Sí, químicos, ¿no? sí, nosotros queríamos, bueno, pues dentro de las plantas desaladoras, ¿no? Tienes que cumplir una serie de parámetros de calidad, ¿no? Y entre ellos uno que es muy importante y relevante, sobre todo cuando el agua se utiliza para agricultura, es el boro, ¿no? Y bueno, pues teníamos que, bueno, pues siempre ajustar lo que era la adición de reactivos, que son muy costosos, químicos, bueno, pues en función un poco de la experiencia y demás, y de análisis de laboratorio, que al final tú cogías la muestra, la llevabas a un laboratorio y al día siguiente tenías el valor. Es decir, si ya había un valor de boro malo, no lo sabías hasta el día siguiente. O sea que, bueno, pues no podías anticiparte, ¿no? a predecir eso y a mitigarlo, ¿no? Y bueno, pues generamos un medidor de boro virtual y bueno, y hicimos ese algoritmo y pudimos, bueno, pues ajustar los reactivos químicos en función del parámetro en tiempo real, y bueno, y ya pues tenemos una mayor resiliencia y aseguramos la calidad de agua en ese aspecto, ¿no? O sea, al final... Bueno, pues fue un aplicativo que empezó así, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a ver cómo hacemos algo bastante disruptivo y cómo lo llevamos a un Edge. Y ahora, bueno, nos hemos dado cuenta que detrás de esto pues hay un modelo de negocio en sí, ¿no? Entonces está muy bien. Claro, que eso es importante, ¿no? Que se empieza con uno, pero puedes evolucionarlo todo lo que quieras una vez lo tenga, ¿no? Y eso también es importante de que no sea algo muy nicho solo para esa aplicación específica, porque si no luego tienes que volver a reinventar la rueda pues, para hacer otras aplicaciones. En tu caso, Enrique, bueno, en el caso aquí caso de Paula, son servidores relativamente, o ordenadores relativamente grandes porque tienen modelos de inteligencia artificial. En el vuestro es más todo lo contrario. Es muy sencillito. Sí, pero es también usando también una plataforma, llegar a casos de uso muy específico también, ¿no? Si lo puedes contar, como... Nuestro caso es sencillo, pero es de extrema utilidad y de extrema necesidad. Os cuento un poco la historia. A ver, en el año 2017 se creó una compañía nueva dentro de EDP que se denomina EDP Solar, para todo el tema relacionado con la parte de autoconsumo, que bueno, a raíz de la pandemia además ha experimentado un crecimiento brutal, parece que empieza otra vez a normalizarse, ¿no? Pero surgió esa compañía que en aquel momento lo que se iba a dedicar era a proveer a clientes B2C, a clientes residenciales como vosotros, de soluciones de autoconsumo individuales. La instalación típica, 5 o 7 kilovatios en el tejado de tu vivienda para pues, aprovechar la energía renovable en el autoconsumo de tu casa. Nosotros veníamos de una historia, estábamos acostumbrados a gestionar plantas de 900 megavatios que gestionaban 3 personas. Y ahora lo que tenemos son plantas de 7 kilovatios repartidas por toda España, España, Portugal, pero bueno, en el caso que a nosotros nos afecta, España. Entonces, claro, eso nos empezaba a plantear un problema de escala, y que teníamos una producción o una cantidad de dispositivos atomizada por toda España. A día de hoy creo que estamos, ayer pregunté los datos precisamente, creo que tenemos como 22.000 instalaciones en España ya, y además el crecimiento es exponencial.
en aquel momento solo teníamos instalaciones de autoconsumo y lo que queríamos hacer era tener algo parecido a lo que estábamos acostumbrados, que era gestionar plantas de 900 megavatios con un SCADA y 3 personas que gestionaban los 900 megavatios, pues empezar a gestionar 900 kilovatios, pero que lo tuviera que hacer simplemente una persona. Entonces, lo que necesitábamos primero era tener la capacidad de poder poner en un único punto, en un único sitio qué estaba ocurriendo en aquellas 1000 instalaciones primeras que había. 1000 por decir una cifra, ¿vale? No era sencillo porque, aunque sí tenemos unos, vamos a decir, estándares, o bueno, lo que utilizamos son una serie de fabricantes concretos, pues esto, cada maestrillo su librillo y teníamos los datos del inversor en un lado, los datos del no sé qué en otro lado. Eso, poner en aquello un poco de orden no parecía que fuera a ser algo, una tarea sencilla. Entonces, en algún momento se cruzó Bárbara en nuestro camino, nos presentaron su solución y lo que empezamos a pensar fue en un sistema que llamamos GIAD, que es un sistema de gestión inteligente de activos distribuidos. Es decir, a día de hoy tenemos 1000 instalaciones de paneles fotovoltaicos, pero es que dentro de 4 años vamos a tener cargadores de vehículos eléctricos, vamos a tener baterías, vamos a tener aerotermia, vamos a tener bombas de calor, vamos a querer controlar los consumos de la casa. Entonces, lo primero que hicimos en innovación, por lo menos a mí personalmente, lo que me gusta es hacer las cosas pequeñitas. Hemos ido dando pequeños pasos. Lo primero que hicimos fue poder conectar e extraer la información de lo que es el inversor que genera, o sea, que gestiona el panel fotovoltaico, e incluso en aquel momento teníamos una aplicación muy, iba a decir tonta, no era tonta, pero eran enchufes inteligentes. Visto en el 2024, un enchufe inteligente en el 2017, no es lo mismo, pierdes la perspectiva, ¿no? Pues el primer proyecto que tuvimos fue, bueno, pues vamos a poder intentar gestionar el contador de la casa, el enchufe inteligente y la instalación de autoconsumo. Pero es que el contador de la casa, por regulación, no nos podemos conectar a él, con lo cual ya tenemos otra barrera. Aquello que os decía al principio de toda la parte OT y tal, la ley no te permite conectar al contador que tenéis en vuestra casa, que es un equipo, es la madre de todas las batallas. Se pueden hacer muchísimas cosas con él, pero la regulación no te lo permite. Entonces instalamos otro contador. Y a partir de ahí fuimos poquito a poco creciendo, y lo que os decía, a día de hoy, el proyecto que ahora mismo tenemos estamos trabajando en él y que esperamos cerrar en los próximos meses, pues tenemos todos esos equipos y ahora los tenemos. Podemos leer, ver lo que está pasando, podemos leer sus alarmas, podemos hacer lo mismo que hacíamos, entre comillas, con esa central de 900 megavatios, pues poder hacerlo con 20.000, no con 20.000 porque el ámbito es el ámbito de un proyecto piloto reducido, pero podríamos hacerlo a esa escala de 20.000 instalaciones, poder saber qué está pasando, poder agregar esa energía, poder gestionar, leer alarmas, actuar. Ella decía una parte también muy importante, me estoy extendiendo muchísimo, yo me pongo a hablar, córtame, por favor. No, de momento vamos bien. Una parte muy importante de Bárbara, os hago un poco de publicidad, pero es la realidad, es la capacidad que tienes de desplegar. Al final tienes un pequeño ordenador en casa de cada uno de tus clientes, donde de forma remota puedes hacer actualizaciones, hacer acciones, sin necesidad de desplazar a un técnico allí a hacer una determinada actividad. Si ellos tienen 100 plantas y nosotros tenemos que hacer eso en 22.000 instalaciones, no es racionalmente ni económicamente viable. Entonces, ese es el caso que tenemos ahora y de momento los resultados dentro del ámbito de innovación, aunque está lo que ya decía, el negocio totalmente implicado en el proyecto, con resultados muy satisfactorios. Gracias por lo que toca. Pero efectivamente lo que has dicho es algo muy interesante, pasar de piloto a producción y que sea una plataforma flexible que pueda ser tanto para de 1 a 20.000 o con equipos pequeños o de 1 a 20. O sea, al final tampoco con equipos mucho más grandes con muchas aplicaciones desplegadas en cada uno de ellos. Que de eso aplica más a vuestro caso, ¿no? Yo iba a decir que incluso con 18 fábricas ya sale a cuenta porque los costes de desplazamiento hacia cada fábrica pues no son lo ideal, ¿no? Entonces nos pasa esto, ¿no? En el proyecto de amortizada de energía que estamos llevando a cabo, pues aquí tenemos la necesidad, ¿no?, de leer datos de diferentes contadores que son los mismos en todas las fábricas. Digo los mismos porque leemos datos de energía eléctrica, de agua, de gas, de vapor, y esto está igual en todas las fábricas. Lo que no está igual es que cada contador en cada fábrica es de un modelo diferente, de una tipología diferente, y Bárbara pues, nos permite no solo llegar a esos datos de forma sencilla, sino que conectar de forma remota a otros contadores que pudieran surgir en el futuro. Y esto lo complementamos, ¿no?, con todo lo que tenemos. Una vez hemos recogido los datos, los hemos preprocesado, los hemos filtrado, los enviamos al cloud, que es donde tenemos ya la solución estándar, que es global y que aplica por igual en todas las fábricas, que es el monitorizado de energía. O sea, nosotros cuando queremos entender
cómo es el consumo energético de nuestras fábricas, lo queremos hacer por igual en todas las fábricas, como un estándar. Pero lo que es la recogida de datos no lo es. Por eso, el tener un modelo híbrido también nos da mucha flexibilidad en este tipo de proyectos. Efectivamente, o sea, al final es eso, la flexibilidad, ¿no? Crear una infraestructura que te permita crecer, ¿no? Que es lo que y hacer todos los casos de uso. Pues no sé si quieres, no tenía más preguntas vosotros, os iba a dejar tiempo a vosotros que decidáis o que les preguntéis lo que consideréis, lo que le echéis a faltar. ¿Sí? Si no lo hace, pues bueno. Bueno, gracias por la charla. Muy interesante ver casos de uso y qué es lo que estáis aplicando. Yo, responsable de ciberseguridad, me preocupa. Estoy seguro que EDP es infraestructura crítica. Supongo que Acciona también. Por lo que habéis ido comentando. Exacto. Y además habéis hablado de que estáis utilizando Bárbara, una herramienta que tiene inteligencia artificial para el tratamiento de datos de clientes, datos que se consideran de alto riesgo en la nueva normativa que saldrá en octubre de inteligencia artificial. Me gustaría saber qué habéis hecho para garantizar que todo este montaje cumple con la NIS y que cumple con la nueva normativa de inteligencia artificial que saldrá en octubre. Si habéis hecho una auditoría en Bárbara, si les habéis pedido algún tipo de garantía de cumplimiento sobre la nueva normativa. ¿Cómo habéis gestionado este punto que es especialmente sensible? Mira, yo soy moderador, no tendría que hablar mucho, pero ya que estás hablando de Bárbara, voy a introducir. Hay una cosa que, como no hemos hablado mucho de nuestro libro, o sea, no hemos explicado nuestra solución, a lo mejor no quedó claro. Nosotros permitimos desplegar aplicaciones de inteligencia artificial, pero eso no va nunca a la plataforma de Bárbara. Los datos nunca llegan a nuestra plataforma. Nosotros somos una plataforma de gestión de equipos distribuidos y orquestación de aplicaciones en el Edge y de modelos. De manera que todos los datos están en las plantas. Y precisamente fue así como nos encontraron ellos, porque ellos los datos no querían que salieran de sus plantas. Incluso ni siquiera el entrenamiento de algunos modelos de inteligencia artificial quiere que salgan de las propias plantas. O sea, eso sí lo puedes explicar quizá tú. Bueno, no soy una experta en ciberseguridad, pero bueno. Pero mira, te cuento, a raíz de que todo esto tomara la curva que está tomando exponencial, hemos incluso contratado hemos creado, ¿no?, un mini departamento de ciberseguridad OT dentro de la división de agua. O sea, al final en Acciona pues teníamos un departamento grande de ciberseguridad más IT y hemos traído especialistas dentro de los pocos que hay para el sector. Y nosotros es un poco lo que ha explicado Javier. O sea, nosotros los datos críticos de nuestros clientes están dentro de Acciona, del castillo, como yo digo, ¿no? O sea, con todas las protecciones de ciberseguridad y demás. Y incluso nuestros datos y nuestros modelos tenemos un centro de datos, ¿no? O sea, propio, que bueno, que pasa todas las auditorías de ciberseguridad y demás. Y elegimos justo el sistema de Bárbara porque era dentro de las auditorías que habíamos pasado el que más cumplía todos los procedimientos, todos nuestros protocolos. Nosotros al final tenemos que pasar para cualquier implementación que en Qatar, en países ahí de ese tipo, nos piden de todo. O sea, tenemos vamos, dejar hasta la camisa y demostrándoles bueno, que nosotros incluso muchas veces lo que hacemos es no, o sea, no escribimos, solo recibimos datos, pero nunca entramos en la otra dirección, ¿no? Y si mandamos la consigna de SetPoint, lo hacemos en el Edge. O sea, es decir, no entramos al sistema de control a escribir. O sea, somos como muy poco invasivos por todo lo que la ley y lo que creemos que es una infraestructura crítica. No, lo primero, tampoco soy experto en ciberseguridad, ¿vale? Pero la situación es muy parecida a la que Paula comenta. Todos nuestros datos, como decía él también, los que utilizamos están dentro del perímetro de EDP. O sea, Bárbara lo único que pone es la carretera, pero los datos viajan de nuestros clientes a nosotros.
pero igual que viajan otro tipo de datos que son necesarios por la relación contractual que tenemos con ellos. Y nos pasa un poco lo mismo que en Acción en cuanto a la validación de cualquier tecnología que queramos implementar, todos los filtros que hay que pasar, incluso siendo soluciones IT, porque esto no sería una solución OT, sería una solución IT, son realmente exhaustivos. No os podéis imaginar, vamos, no os imaginaréis, pero ahora acabamos de sufrir una aplicación que hemos querido comprar para el Departamento de Innovación, una cosa muy sencilla. Hemos estado 6 meses para poder, desde el momento en el que levantamos la mano que queríamos tener, que es un software as a service, hasta que lo tenemos han pasado 6 meses, han pasado todos los filtros habidos y por haber, desde aquí hasta Lisboa, vamos, con todas las paradas. Entonces, en ese caso, yo estoy tranquilo por eso. Primero, porque los datos están siempre en nuestro perímetro y bajo ese paraguas, con lo cual estamos tranquilos. Y luego también, por ejemplo, en este piloto tenemos la suerte de que nuestros compañeros son muy proactivos y muchas veces los utilizamos de conejillo de indias, con lo cual no solo son datos que están dentro del perímetro de EP, sino que son datos de compañeros y amigos los que se prestan a que instalemos en su casa. Pues bueno, oye, le regalamos una bomba de calor y se la ponemos en su casa, o le ponemos el punto de recarga vehículo eléctrico y nos deja utilizarlo como conejillo de indias. Entonces, en ese sentido, no, vamos, estamos tranquilos y sobre todo porque están siempre bajo el paraguas de la normativa que aplica a toda la compañía. En mi caso no responderé porque es compañero de GeForce y conoce muy bien. Yo a él ya lo torturo con esto. Sí. Buenos días. Bueno, mi pregunta es más a nivel estratégico ¿no? En ese equilibrio entre ir de tener o ir de la mano de un partner a tener, ¿no? conocimiento interno dentro de las compañías. ¿Cómo lo estáis haciendo, si es que lo estáis haciendo, para trazar roadmaps a corto, medio, largo en este tipo de tecnologías? Yo lo que te diría es, nosotros estamos esperando a que esto escale para tomar esa decisión, ¿no? de que en algún punto no sea rentable el tener ese tipo de desarrollos a nivel interno. Hasta que no veamos que la curva crece y podemos asumir muchos más casos de uso de los que ya tenemos ahora, no plantearemos el dar ese paso hacia la internalización. En nuestro caso, pues al ser una compañía intensiva en perfiles muy técnicos, históricamente derivamos hacia una determinada parte de la técnica y se aleja bastante de lo que es toda esta parte de informática. Incluso te diría que a nivel compañía tampoco ni siquiera está muy internalizado toda esa parte. Preferimos colaborar, contratar, pongámosle los verbos que quieras, con la gente que realmente tiene el conocimiento. Y además en todo esto, bueno, de lo que estamos aquí hablando hoy es algo que está en una evolución a una velocidad muy, muy, muy elevada. Pretender tener eso en una gran compañía con el tipo de perfiles que se mueven y demás, yo creo que la relación coste-beneficio no sería ventajosa, porque iríamos. O sea, y muchas veces siempre digo, nosotros somos como un gran transatlántico, somos mucho más pequeños que Iberdrola, bueno, mucho más pequeños, no somos un poco más pequeños que Iberdrola, pero somos como un gran transatlántico. La velocidad que tenemos para movernos al entrar en un puerto no es la de un fuera borda, entonces esas cosas nos limitan, iríamos siempre a rebufo, entonces, ¿para qué vamos a andar siempre llegando el último a la carrera? Bueno, asociémonos con los que llegan siempre en las primeras posiciones y que están en todas las carreras y que saben realmente lo que hay que hacer y cómo va a evolucionar. Entonces, ahí bueno, hacemos un poco de, no sé, parásitos o, bueno, es una simbiosis. Parásitos no, es una simbiosis, pero bueno, nosotros vamos un poco más de un lado y la gente que sabe va de otro lado. Está claro, comparto la visión de los compañeros. Es un ecosistema, ¿no? En el que cada uno ponemos lo mejor que sabemos hacer y lo que estamos especializados. Lo comentaban en la mesa de antes, yo creo que Laura, que decía que había integrado una startup dentro de su empresa de Dan y a todos nos pareció curioso porque dijo, no, y la hemos integrado del todo, cosa que yo... Es verdad, nunca defiendo, porque si algo tiene de bueno una startup o una mini empresa, lo que sea, es su filosofía per se, que si la integras dentro de la empresa es como si ampliaras capacidades de un departamento, porque se integran todos los procedimientos, se integran todas las fases, tiene que pasar todos los filtros. O sea, es verdad que ella ha explicado que al final les deja libertad, ¿no?
Pero yo creo que más de libertad es ese tipo de procedimientos que estamos comentando. Yo creo que nos hacen ir más lentos a la hora, pues eso, tenemos un departamento de compras súper, que vosotros lo sufrís, ¿no? O sea, cómo tenemos, ¿no? que cubrir todas esas burocracias al final que tenemos en las grandes empresas, que no nos permite ir tan rápido como puede ir una startup o como puede ir una empresa más chiquitita. También tenemos, evidentemente, muchas ventajas, ¿no? Y yo creo que lo bueno es eso, crear ese ecosistema en lo que cada una de las empresas ponemos lo mejor de cada uno de nosotros, dejando la suficiente libertad para que de movimiento, ¿no? Para poder llegar a un objetivo común, ¿no? Y en nuestro caso ya os lo comenté, o sea, un objetivo que incluso cambia y nos abre puertas que antes no habíamos ni imaginado explorar, ¿no? Y ha sido gracias a colaborar con empresas como la vuestra. Entonces, bueno, pues una estrategia. Sí, y ya que mencionas, otra vez el moderador hablando, también desde nuestro punto de vista, también aprendemos, o sea, nosotros nos alimentamos del feedback que nos dan a nivel de roadmap que nos estabas contando. Nuestro roadmap está muy influido por las necesidades de los clientes, lo hemos comentado antes, o sea, nuestro producto también puede ir evolucionando según vayan necesitando todos los clientes, y eso lo hace un producto mucho más rico. ¿Alguna pregunta más? Así. Sí, hola, mi nombre es Alejandro, trabajo en la empresa Belden como consultor de transformación digital y lo primero es agradecerles, ¿sí? Lo primero es agradecerles que compartan con nosotros las experiencias y escuchar de ustedes de primera mano lo que han implementado en vuestros casos, es súper interesante e enriquecedor para mí. Y quería basar mi pregunta en el caso que mencionabas, Paula, de la aplicación de optimizar los reactivos químicos, pero también la traslado al resto, que puede aplicarse también. En cuanto a los datos históricos, si es que tenían, antes de implementar los algoritmos y cómo entrenarlos, si tenían datos históricos, y en caso de tenerlos, ¿qué volumen de datos han utilizado? ¿Fue necesario un mes de datos, un año, 6 meses? Pregunta clave. No hablé de datos porque se habló mucho en la primera parte de la mesa, pero si no tenemos datos, no hacemos nada. Quiero decir, los algoritmos serán muy buenos, pero como no tengas un histórico de datos potente, no consigues nada, ¿no? Y nos pasó, y te pongo el claro ejemplo. A ver, en el del Boro sí que teníamos históricos, porque además de teníamos los datos de laboratorio, es decir, las analíticas de laboratorio que son, bueno, son obligatorias hacerlas, entonces, bueno, ya ibas contrastando con las analíticas de laboratorio, pero en casos un poco más como una predicción de la turbidez que queríamos tener en zonas de Oriente Medio donde hay blooms de algas que pueden llegar a nuestras plantas desaladoras y hacer que pare el proceso, que entren dentro, que, bueno, que se nos atasquen las bombas, o sea, predecir cuándo te va a llegar un evento de turbidez por algas era súper complicado porque a lo mejor te pasaba una vez al año. Entonces el algoritmo siempre decía que no te iba a pasar, pero cuando era que sí también, ¿sabes? ¿No? Entonces, a ver, al final es eso, ¿no? Cuando tienes muy poca probabilidad de que ocurra algo, es muy difícil obtener algo robusto. Es verdad que ya lo hemos perfeccionado mucho y a raíz de, bueno, pues de datos satelitales, de históricos que fuimos buscando, de boyas en mar, o sea, al final vas como, bueno, pues buscando las fuentes de datos adecuadas. Pero nosotros lo que recomendamos siempre ahora es que historices y ya incluso cuando cogemos una instalación, si no tiene un buen historizador, ya lo ponemos nosotros y empezamos a historizar. Y bueno, y tenemos historizadores muy potentes que recogen datos de 5 años atrás, ¿no? Porque al final es un poco la clave. O sea, es decir, si quieres aplicar modelos, algoritmos, machine learning, inteligencia artificial, necesitas datos fiables y muchas veces el trabajo más tedioso y el que más tiempo lleva es ese análisis y limpieza de los datos, ¿no? Sí, justo porque nosotros en el proyecto que estamos, o los proyectos que estuvimos desarrollando y que estamos desarrollando con Bárbara, no tenemos capacidades de inteligencia artificial, no estamos aplicando esas capacidades. Y lo único que puedo añadir es de la experiencia, justo lo que decía ella. Yo recuerdo presentaciones y a cualquier sitio que vayas que te empiecen a hablar de datos, al final en cualquier proyecto en el que trates con datos, el 60% del tiempo, el 70% del tiempo se lleva en obtener
y en limpiar y en depurar los datos. Si no tienes, a ver, la inteligencia artificial, antes yo creo que fuiste tú quien dijiste de la inteligencia humana, yo soy un defensor de la inteligencia humana a muerte. El cerebro es una máquina perfecta y la inteligencia artificial como mucho, mi opinión, cogerla como la opinión de Enrique Menéndez, no estoy hablando en nombre de P ni de nadie. La inteligencia artificial, como mucho, podrá parecerse a la inteligencia humana, pero hombre, que la supere me parece que es una máquina, el cerebro me parece que es una máquina brutal. Bueno, comentario aparte. Los datos son muy importantes, es una parte muy relevante. Nosotros, por el tipo de industria que tenemos, bueno, iba a decir que fuimos pioneros en la sensorización, no es que fuéramos pioneros, que era una necesidad, ¿no? Para operar determinadas instalaciones necesitas tener un volumen de datos con los que poder tomar esas decisiones. Y lo único que añadiría es dos cosas. Una, todos los modelos de inteligencia artificial, visión artificial, todo lo que lleva para artificial necesita un entrenamiento muy grande, para lo cual necesita datos. A veces lo que puedes ver en las noticias, luego cuando en la realidad te enfrentas a proyectos muy sencillitos como leer un contador digital o leer un contador analógico, el esfuerzo que hay que hacer para que ese algoritmo sea capaz de proporcionar una respuesta con un rango de fiabilidad aceptable, y cuando digo aceptable a lo mejor estamos hablando de un 80-90%, no estamos hablando de un 99%, la perfección no existe, es un esfuerzo grande, eso por un lado, o sea, necesitan un entrenamiento grande. Y cuando no hay datos o cuando no tienes esa calidad de datos, nosotros en algunos momentos recurrimos a utilizar soluciones que generan datos. Datos sintéticos es una forma en determinados casos donde pues tienes una necesidad de entrenar un modelo, desarrollar un modelo matemático, pero no tienes el volumen de datos que el modelo requiere. Las soluciones que emplean, las soluciones que generan datos sintéticos, bueno, pues son una herramienta más a la hora de complementar ese entrenamiento de ese tipo de modelos, porque si no estás vendido, si no tienes el volumen que requiere, no puedes. Sí, yo me voy a basar en una experiencia previa en SEAT. Desplegamos una solución para poder anticipar anomalías en puntos de soldadura, ¿no? Y hablamos de 1.400 puntos de soldadura. Entonces, en el momento en el que decidimos ir hacia ese proyecto, no había la incertidumbre de que realmente un modelo pudiera predecir un resultado. No sabes si va a haber un modelo que te va a poder anticipar esa anomalía. Entonces, ¿cómo planteamos el proyecto, ¿no? Con esa incertidumbre? Pues lo planteamos viendo que también había una posibilidad de aplicar condition monitoring, que es básicamente obtener datos para, basado en condiciones, entender, ¿no?, cómo evolucionaba el funcionamiento de los puntos de soldadura. Entonces, aprovechando esos datos, evaluamos, ¿no?, la posibilidad de que hubiera un modelo que sí que anticipase una anomalía en esos equipos. Por lo tanto, para mí, o en mi experiencia, ¿no?, la aplicación de un modelo de inteligencia artificial tiene que pasar por evolucionar de un monitorizado que sea condition monitoring, de un monitorizado que sea más avanzado, y a partir de aquí dotar de herramientas a los equipos de data para que puedan entender o ver si realmente aplica el poder anticipar o predecir ciertos comportamientos en las fábricas. Digamos que primero implementar algo más de corto plazo, de detectar anomalías a casi a tiempo real, para luego ir nutriéndote de esos datos para a futuro entrenar el modelo de predicción, ¿no? Exacto. En nuestro caso, en SEAT, ¿no?, teníamos nuestros PLCs HMIs que recogían datos de lo que ocurría en cada instalación, pero no recogían datos de los puntos de soldadura. Entonces, esta solución en paralelo sí que nos dio esa profundidad, que ahora explicábamos que nos da Bárbara también para casos de energía, para aplicar condition monitoring de estos equipos que son críticos para el proceso industrial de la fábrica, pero por otro lado, con la visión de poder escalar hacia predecir ciertas anomalías, evitar paradas de fábrica, hacer más eficiente el proceso, etcétera. Hola, muy buenas. Soy Joan Miquel Anglés, de la empresa Energix. Bueno, era una pregunta para Enrique, ¿vale? Si le puedes contestar, para cómo aproximáis, ¿no?, el tema de la recogida de datos en estas 20.000 instalaciones que tenéis, o bueno, o sea, un poco, o sea, si instaláis un dispositivo, un data logger, bueno, ¿cómo lo aproximáis? Ahora mismo no hay una solución estándar para ello, ¿vale? Lo que estamos es trabajando junto con Bárbara y con otra empresa en poder tener ese sistema que decía de gestión inteligente de activos distribuidos. Ahora mismo la prioridad quizás sea ampliar el volumen de ventas
tener esa cuota de mercado mayor. Y sí que podemos gestionar datos, pero bueno, de una forma oportunística, no de una forma completamente integrada, sin capacidad de actuación sobre los equipos. Pero a futuro es algo que se tiene que hacer porque además esa gestión no solo es beneficiosa para la compañía, sino que esa gestión va a ser beneficiosa para los clientes. Al final, las creo que 2000 y algo baterías que tenemos ahora mismo instaladas, pues van a ser una gran, bueno, no, van a ser una batería virtual que puede ofrecer determinados tipos de servicios, bien al distribuidor de energía o incluso en escalas mayores al propio transportista, a Red Eléctrica Española. Entonces, tener esa capacidad de actuación, de gestión, de modelización, de predicción sobre todos esos equipos y poder gestionarlos de forma agregada va a ser beneficioso para el propio usuario, para el propio cliente y para la compañía, porque van a poder obtener pues eso, unos ingresos adicionales a lo que es la propia energía que generen o los excedentes que directan a la red. Entonces es necesario tener eso. Y ahora, bueno, hay ciertos sistemas y ciertas capas de gestión, pero no es esa gestión inteligente de activos distribuidos. No es una tarea fácil alcanzar eso. No es una tarea fácil. Pues yo creo que más o menos ya estamos. Habíamos quedado hasta las 12, son las 12:15. Muchas gracias por haberos quedado. Quizá vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Lo que he comentado al principio y lo que hemos estado hablando estos días. Hay un data journey, ¿no?, de las empresas para dar mucha más inteligencia a lo que sé, toda la parte de producción y de explotación de los datos. Es importante, cada una de las empresas está en un estado diferente, pero sí que es importante planear para el futuro, ¿no? Y tener una plataforma que te permita, pues eso, desde simplemente coger los datos, como estabas comentando, como data logger, pero en vez de que sea solo un data logger que lo suba y luego tener que, ay, ahora tengo que poner inteligencia y ahora pongo otro equipo encima, pues algo que te permita evolucionar, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos estado trabajando con ellos. Y la ventaja de eso es que te permite explotar los datos localmente, aunque a vuestra velocidad. Muchas cosas se pueden hacer inicialmente en el cloud, como hemos visto antes, y normalmente las partes que son más críticas, pues al final se llevan más cerca de donde están los datos, también por el nivel de ciberseguridad, porque no quieres que salgan de las plantas, ¿no? Y esa es un poco la evolución. Y luego a nivel de qué es mejor si internamente desarrollar una plataforma, una aplicación o no, todo depende. Lo que implique negocio, lo que implique el know-how de la propia empresa, siempre es mejor hacerlo internamente. Lo que ya no sea tan core para la empresa y que requiera conocimiento externo, pues mejor colaborar y que haya una simbiosis con otras empresas, ¿no? Así que más o menos este sería el wrap-up. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo. Y antes de nada, también me quería decir que tenemos aquí, si alguien quiere utilizar la plataforma, echar un vistazo, tenemos una promoción, también os hemos dado un player, en el que podéis tener una plataforma de prueba durante 15 días y podéis trastear y os podemos ayudar si necesitáis alguna cosa. Sí. Gracias. Así que nada, muchas gracias, Paula, Enrique y Uriol. Y nada, nos vemos en otra ocasión. Y muchas gracias a vosotros por asistir.